Bienvenidos a otra trama. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Hoy es 15 de agosto. Estamos tratando de acostumbrarnos a esta nueva normalidad. Y en el campo del teatro, en el campo del cine, lo que se puede hacer es prenderse a los otros soportes, porque hay soportes que ya por ahora hemos perdido. Por lo tanto, ustedes saben que murió Agustín Alezzo, pero había nacido un 15 de agosto. Y en otro momento lo hubiéramos recordado con mucho teatro, con mucha presencia del actor, con mucha presencia corporal. Hoy lo recordamos a través de una apuesta que fue muy importante de Jettatore, de Gregorio de la Ferrer, en el Teatro Nacional Cervantes. La podés ver por Cervantes Online. Es muy buena durante todo el día de hoy. Y está la mano de Agustín Alezzo y el Cervantes la ha puesto en homenaje al nacimiento de Alezzo. Hay actuaciones inolvidables. Lidia Catalano, Mario Alarcón, Aldo Barbero, Malena Figó, Claudio Dapasano, María Figueras. Bueno, no puedo nombrar a todos, pero sí decir que la obra de Gregorio de la Ferrer se estrenó en el año 1904. Y cuando uno la ve hoy, incluso en esta apuesta de Agustín que yo vi en el teatro, una apuesta que tiene el vestuario de época, igual se rescata no solo el momento de producción del texto, sino lo contemporáneo de ese texto, la observación que hace sobre la vida cotidiana. Y ahí nos damos cuenta que pueden cambiar muchas cosas, todas casi, pero la vulnerabilidad del ser humano, las intrigas que va tejiendo a lo largo de su vida, sus soportes psicológicos, son los mismos de Edipo Rey o Antígona aquí, son los mismos. Se pena por lo mismo. Alguien que siempre recuerdo, porque fui su alumno siendo un nene en el Teatro Labardén, imagínense cuando fui un nene, antes de Cristo, obviamente, es Ariel Bufano. Cuando Ariel Bufano estrenó El Gran Circo Criollo en el Teatro San Martín, en ese momento yo era crítico de teatro del diario La Nación, escribí con unas ganas, con un placer de este espectáculo que dirigió Ariel Bufano, pero que posteriormente la versión la hizo quien era su esposa, Adelaida Mangani. Y estas son las imágenes que estamos viendo de un espectáculo verdaderamente memorable, porque es un espectáculo que tiene que ver con el circo, que tiene que ver con la imaginación, que tiene que ver con la posibilidad de inventar nuevos mundos a partir de esos muñecos perfectos que también construía. Cuando yo estudiaba con Ariel, los construíamos con papel maché, me acuerdo. Construíamos muñecos en el taller o en el Teatro Labardén, Instituto Vocacional de Arte Infantil Labardén. Es una delicia que te encuentres con ese espectáculo. Si podés verlo, no dejes de hacerlo. Y probablemente, en un momento como este, uno puede emprender lecturas que a lo mejor en otro momento no las emprendías, esas lecturas. Por ejemplo, encontrarte con Julio Cortázar y volver a leer lo que a mí más me gusta, que es toda la época de El perseguidor de otros cuentos, todos los fuegos del fuego, el cuentista de bestiario. Pero también, para pensar en Cortázar, vi una película que me gustó mucho y que tiene que ver con las cartas y con una amistad, una muy fuerte amistad que se ve en la película entre Julio Cortázar y Manuel Antín, que es una personalidad
central en nuestra cultura. Entonces, esa película la hizo Manuel Antin con Cynthia Raxmir y los saludo a ambos en otra trama. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal Manuel? Qué tal Cynthia? ¿Cómo Bueno, están? yo muy contento de verte nuevamente, aunque te veo con frecuencia, pero nunca en un tete a tete como este, ¿no? ¿Qué, Hace qué muchos años, hace? Sí, hace muchos años que no compartimos espacio. es verdad, es verdad. Hola Cynthia, ¿cómo estás? Hola Osvaldo, bueno, muchísimas gracias por la invitación, muy emocionada también de estar participando de este espacio y bueno, y de tu programa que nos enriquece a todos, ¿no? Hablabas de Yetatore, de Ariel Bufano, Hmm, bueno, son entrañables. maravillosos, Eh, entrañables, y el Gran Circo Criollo, digamos, mm, que yo lo vi también desde un inicio y que fue un espectáculo inolvidable. Exactamente. Manuel, eras muy amigo de Julio Cortázar, te vi en esta película, te vi en la casa de Cortázar, te vi con Aurora, vi las cartas que se intercambiaban sobre las películas que vos hiciste sobre con textos de Julio. ¿Cómo surge esta película y cómo fue tu deseo de que estas cartas se convirtieran en una película? Bueno, no fue una iniciativa mía, sino de Cintia, Ujú. eh, que, en fin, que ha estudiado cine documental en la Universidad del Cine. Ahí seguramente se acercó un poco al mundo de Julio Cortázar y mío. Y bueno, ella un día decidió que, que podría ser una película y bueno, obviamente la hizo. Y Cintia, creo que Cintia, ¿cómo fue este trabajo de hacer una película sobre estas cartas que el título me gustó mucho, Cartas Iluminadas? Contanos. Para mí, en principio, fue un descubrimiento, ¿no? Un descubrimiento de un tesoro. Manuel tenía un libro que se llamó Cartas de Cine. En ese libro que llegó a mis manos hubo un compendio de las cartas de Julio Cortázar, que Cortázar le había escrito a Manuel durante el tiempo en que Manuel hizo las 3 películas basadas en los cuentos de Julio. Y en la medida en que yo me iba adentrando en esa historia, sentía que tenía un tesoro entre mis manos, ¿no? Y que tenía que compartirlo. Así nació la idea de hacer la película. Le comenté a Manuel, Manuel aceptó y bueno, comenzamos a compartir esta aventura a través de entrevistas, a través de incorporar otros personajes que habían estado presentes en aquella época, como Dora Baret, que fue su primer protagónico, Intimidad de los Parques, Graciela Borges, Ponchi Morpurgo, que fue quien hizo el Ujú. vestuario y la escenografía, y bueno, particularmente Graciela Borges, la protagonista de Circe, que fue el guión que compartieron, ¿no? Manuel y Julio Cortázar. Entonces, Ujú. bueno, yo me iba encontrando con un tesoro que necesitaba compartir. Manuel, menos mal que conservaste todas esas cartas, conservaste una cinta grabada que aparece en la película, porque esto es un material fundamental incluso para generaciones futuras. ¿Cómo lo ves vos? no, sin duda. En primer lugar, yo soy un coleccionista de cartas. Felizmente he tenido muchos, muchos amigos ilustres, ¿no? El caso de Julio es el más importante porque la mayor cantidad de cartas que tengo de escritores son de él, pero también tengo de Roa Bastos, de Enrique Larreta, en fin, este, y he conservado curiosamente todas esas cartas como un tesoro, hasta que un día el tesoro se convirtió efectivamente en un tesoro cinematográfico gracias al descubrimiento de Cintia. Ujú. Por otra parte, uno podría decir que las cartas tal como las imaginábamos
o las recibíamos en otra época ya no existen, y en ese sentido también la película hace un rescate de esas cartas que hoy son otra cosa, ¿no es cierto, Cintia? Sí, yo creo que por lo menos para mí, en mi infancia y mi adolescencia, las cartas me marcaron muchísimo. Me marcaron historias de amistad, historias de amor, eh, la ansiedad por recibirlas, la alegría de enviarlas, el tiempo que transcurría entre que se enviaba y se recibía, y bueno, o se recibía y luego se contestaba. Me parece que todo eso es parte de nuestra cultura, de nuestra historia, que nos constituyó como personas en contextos de amistad, de amor, de familia, de extrañar, de distancia, y que valía la pena homenajear ese intercambio epistolar también. Y creo que se ve en las cartas de Julio esto, ¿no? Que habla de la distancia, habla del tiempo que transcurre entre una carta y otra, habla de cuando se pierden las cartas, cuando se perdían, de una cantidad de detalles culturales, históricos, que a mí me parecen muy poéticos, y eso quise también de alguna manera que estuviera presente. Claro, este es el punto justo que toca Cintia, que es el tema poético en la película. Me acuerdo que hay un momento que está Manuel filmando en París y él cuenta que mira hacia arriba, y claro, Cortázar era altísimo, ¿no es cierto? Y esta es la primera vez que Cortázar lo ve filmar a Manuel. ¿Fue así, Manuel? Sí, fue la primera vez que me vio filmar y además que me vio, porque en realidad nosotros comenzamos una relación epistolar a partir de un estimado señor y pedir la autorización para hacer las cartas, para hacer la cifra impar, las cartas de mamá. Bueno, a partir en ese momento, esa relación epistolar se convirtió en real e iniciamos una amistad que duró muchos años, muchísimos años. Todo el tiempo que duró la, la digamos, la independencia ideológica de Julio, porque dejó de escribirme justamente en la última carta, le dice, no, es peligroso que te escriba, yo seguramente no iré a Buenos Aires porque no, como decía un amigo mío español, no porque le tenga miedo a las balas, sino a la velocidad con que vienen. Claro, por el tema ¿No? de Cuba, ¿no es cierto? Era la época de la dictadura, ¿no? Y se Claro. refería a eso precisamente, y eso, él cambió, se fue de su casa, se separó de Aurora, inició una vida distinta, y bueno, o sea, las cartas y las películas dejaron de materializarse. Cintia, cuando uno ve la película y hay una utilización de material de archivo, por ejemplo, en Machu Picchu, que hubo bastantes problemas por lo que me enteré a través de la película, ¿no es cierto?, con el material. ¿Cómo es tu trabajo con esos materiales, con esas películas? Digo, Intimidad de los Parques, ¿no? O las películas que aparecen en el film que ustedes hicieron. ¿Cómo fue ese trabajo? Bueno, en el montaje, con Liliana Nadal, que es una gran montajista que me acompañó en este trabajo, decidimos intercalar, yo tenía la idea de incorporar fragmentos de las películas originales como si fueran flashbacks, ¿no? Como recuerdos, pero finalmente los fragmentos de las películas se convirtieron en elementos de diálogo entre lo que Manuel y Julio Cortázar compartían. Entonces, por ejemplo, tratamos de elegir fragmentos en los que se pudiera ver reflejado aquellos pedidos, aquellas solicitudes de Julio Cortázar en la construcción del guión que estaban realizando con Manuel. Entonces hay algunos elementos que ponen en diálogo a un Cortázar que no está presente. Yo tenía que ponerlo,
volverlo presente, porque en mí está muy presente, marcó en mí su literatura, mi universo cultural, y entonces quería volverlo presente. De alguna manera, con las cartas lo volví presente, con la voz, la fonocarta, que Manuel ese precioso tesoro que Manuel me facilitó, e incorporé las fotografías de Sara Facio para poder componer con todo ese material de archivo el personaje de Julio. En cuanto a los fragmentos de las películas, tuvo que ver con esa intención de poder poner en diálogo de una manera ilustrativa estas demandas, estos pedidos, estas solicitudes, estas sugerencias de Julio Cortázar hacia Manuel, ¿no? Y las respuestas de Manuel. Muy bien, Manuel, te veo muy bien, te mando un gran abrazo desde la televisión pública. Y bueno, cuando termine esta cuarentena nos veremos y charlaremos. Muchas gracias. Muchas gracias. Que sea pronto. Muchas gracias por este apéndice, por este paréntesis intelectual. Muy amable. Hasta muy pronto, Manuel. Hasta muy pronto, Silvia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos. Películas. Gusto. Adiós, Manuel. Películas que circulan, películas que podés ver, películas que podés buscar. Y esto nos ayuda, no tengo ninguna duda, a vivir mejor. Como que alguien nos recomiende qué ver y qué leer. Pepe Cibrián Campoy. Lo vemos. Si tengo que recomendar un libro, es este. Es este porque me ha inspirado, porque amo la historia, amo al personaje y amo como Marguerite Yourcenar lo ha humanizado desde su profunda filosofía, la de ella y la de él. El libro se llama Memorias de Adriano y lo recomiendo fervorosamente porque es una clase de vida. Marguerite Yourcenar, Memorias de Adriano. Película que me retrotrae a mis 10 años y que he visto más de 25 veces. Me ha marcado porque ese era mi deseo, ir a la isla de nunca jamás y no crecer y darse cuenta que uno va creciendo y sin embargo tenemos a veces el privilegio de sentirnos niños. Por eso yo recomiendo Peter Pan de Walt Disney. Me encontré en la web con la querida Norma Leandro. Digo querida porque la conozco hace varias décadas, porque la admiro mucho, como la admiramos todos, por supuesto, pero me encontré con ella con un texto que le pertenece. El título es Los proyectos y es muy lindo, porque bueno, es un texto que ella le pone toda su garra, toda su fuerza, todo su talento. Estamos comunicados telefónicamente con Norma Leandro. ¿Cómo estás, Norma? Osvaldo Quiroga te saluda. ¿Cómo te va, querido? ¿Cómo te va? Bueno, te encontré en la nube, estás en la nube. Contanos qué es la nube. En la nube. Contanos qué es. En general he vivido en la nube o he estado en la luna, pero esto fue una idea de mi nieto, porque me ve en general. Y me dijo que por qué no ponía de nuevo publicada mis cuentos que le gustaban tanto, yo que estaba leyendo a mi madre. Y ahí se le ocurrió a ese fondo enorme en la nube y después cuando lo hicimos, y cuando lo hice, bueno, lo compró Firma Mate y ahí estamos. Bueno, porque en realidad es una muy buena idea, porque vos aparecés como autora de tus textos, como intérprete de tus textos, y además le das un tono que es un tono muy contemporáneo, que es el tono de podcast, ¿no es cierto? Estamos viendo... El tono, perdón. Claro, que le das un tono que es muy contemporáneo, que es el tono de podcast. Sí, exactamente. Sí, es verdad. Además estás pintando. Bueno, pinto de toda la vida. Lo que estoy haciendo ahora es gente amiga como... ¿Cómo? Que gente amiga como Daniela Davidó, se le ocurrió que las chicas de cera, Editorial Cera, tenían que ver mis pinturas. En general lo que he hecho con mis pinturas es relajarlas. ¿Hola? Sí, te estoy escuchando. ¿Se oye? Sí, te estamos escuchando.
Ah, bueno, yo porque no escucho nada. Pero no, quería decir que las llevó a Esfera, las chicas de Esfera, que es realmente una editorial que amo porque tiene cosas preciosas. Y se encantaron y bueno, me hicieron hacer este libro donde hay cosas de poesía mezcladas con dibujos cómicos, dibujos serios nada. Pero bueno, un poco más serios. Bueno, como tenemos un problema en la comunicación, vamos a compartir esto que estás haciendo, vamos a compartirlo, vamos a poner al aire uno de estos podcasts tan interesantes. El título es El Café y esto lo van a escuchar perfectamente y lo van a disfrutar todos. Un gran abrazo, Norma Leandro, y ojalá pronto Un beso grande, mi podamos querido, encontrarnos. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto, pero muchas gracias. Vemos El Café, Norma Leandro, lo vemos. El café. Es un día de mayo a la mañana. Están sentados en la silla de paja en la vereda. No se miran y fuman. No hablan, beben café y cuando terminan piden café y fuman. Fuman mirando hacia el Congreso. Ella ahora tiene la mirada puesta en un perro de la calle. El perro la mira a los ojos y al pasar a su lado se retira un poco y la sigue mirando. Ella lleva puesto un sombrero que no está exactamente donde debe estar. No demasiado torcido, pero fuera de su eje. Algo sutil está temporariamente puesto. Eso es como si al colocarse el sombrero no hubiera prestado la atención debida a su imagen en el espejo en ese momento tan especial en que se decide dónde quedará el sombrero apoyado exactamente. Es apenas 1 milímetro la diferencia entre un sombrero plantado con seguridad y otro que ha sido colocado levemente, sin la concentración debida, sin la mano firme que estos actos reclaman. Esto le da a ella un aire indefenso, a pesar de tener 50 años o más, algo más. Es un día de mayo y ellos sentados en el café, en las sillas de paja de la calle, fuman y beben café. Él no quisiera estar allí, eso se nota. Él quisiera estar en otra parte. Él sabe muy bien dónde es y también sabe por qué no está allá ahora. Él prende otro cigarrillo y sopla el fósforo, aunque la brisa de la mañana ya lo ha apagado. Ellos no se han mirado y llevan por lo menos 1 hora ahí sentados. Ella ha puesto 2 cucharaditas de azúcar al café y lo ha revuelto lentamente, mirando el fondo de la taza. Y es como lo del sombrero. También por esa manera de mirar la taza vemos que ella no está segura de casi nada y aparece nuevamente ese aire de huérfana, aunque a su edad uno debería pensar que seguramente es la mujer de ese hombre o la madre de alguien o la amiga, pero no que es una huérfana. Esto pone incómodo al que mira, porque debe hacer un esfuerzo para dejar de mirarla y pensar en otra cosa que no en esta tontería de que es una huérfana indefensa y que debería cambiar la suela de sus zapatos, nada desastrosos, pero a punto de expirar. Están los zapatos de tacones altos, limpios, casi lustrados, limpios. Se nota que ella se ha ocupado de sus zapatos, que los cuida, los limpia con una gamuza antes de salir. Se nota también que no debe haber otros, que no hay otros desde hace mucho. Y la falda está planchada con esmero, pero eso no la ha librado del brillo que da el tiempo a la lanilla gris, un brillo marcando las costuras internas que deberían pasar desapercibidas y que la plancha cada vez, tantas veces, tantos años, ha puesto al descubierto. La literatura viaja por otros caminos también. No está en el mundo contemporáneo únicamente en el libro. Esto
que es la nube, está en todas partes. Se puede ver aquí, se puede ver en Rusia, en cualquier lugar. Es conectarse y descubrir los caminos por donde en este momento viaja también la literatura. ¿Qué nos recomienda Matilde Campilongo? Lo vemos. Hola, mi nombre es Matilde, soy actriz. En esta oportunidad les vengo a recomendar un libro que leí muy hermoso que se llama La soledad de los números primos. Es de Paolo Giordano, es un autor muy joven, italiano, es licenciado en física teórica, de ahí el nombre, ¿no? La soledad de los números primos. Es una historia maravillosa que cuenta de Alice y Mattia, dos jóvenes que su vida fue asignada por episodios que pasaron en su niñez y que a lo largo de toda su vida se reencuentran, se enamoran, los dividen siempre barreras invisibles y ellos tienen un vínculo indestructible. Es duro, pero es precioso, se los súper recomiendo, ojalá lo puedan leer. Y una película que también tengo para recomendarles es Mujeres del siglo XX de Netflix, que la vi no hace mucho, y es íntima, es emotiva, el director es Mike Mills, y la verdad que es la historia de una mujer que está educando a su hijo adolescente, punk, y no sabe ya qué más hacer y pide ayuda a otras mujeres. Es muy hermosa también. Así que bueno, espero la puedan disfrutar. Un beso. Bien, les cuento. Víctor Rodríguez es psicólogo y trabaja en el CELS, lugar que en lo personal siempre pienso en el CELS cuando pienso en cosas importantes vinculadas con los derechos humanos. Este centro de estudios legales y sociales tiene mucha experiencia en contextos de emergencia. Leí una nota en el diario Página 12 hace un tiempo que me impactó mucho, porque la pregunta sería cómo se elabora un duelo, cómo se vive ciertos momentos de la vida tan dramáticos como lo que vive alguna gente en estos momentos, en tiempos de COVID-19. Saludo a Víctor Rodríguez. Víctor, ¿cómo estás? Osvaldo Quiroga te saluda, ¿cómo estás? Hola Osvaldo, muy bien. Bueno, un gusto. Gracias por la invitación. No, por favor. La pregunta es la que acabo de hacer, ¿no es cierto? El tiempo del duelo y de la muerte en una época tan difícil que es la época de la pandemia. Te escucho. Sí, bueno, como desarrollamos también en esa nota que mencionaste de página 12, es un contexto muy donde el duelo por el fallecimiento, que en cualquier contexto es muy doloroso para quienes sobreviven a la persona que fallece, en este contexto genera problemas adicionales ligados a los efectos de la política de distanciamiento social para prevenir el contagio del COVID-19, ¿no? Entonces, se alteran en las distintas etapas que anteceden al fallecimiento y después del fallecimiento, se alteran las prácticas que son más regulares y más esperables para cualquier persona en este contexto, ¿no? Cuando cualquiera de nosotros podría tener un familiar fallecido, o incluso antes de que fallezca, ¿no? Cuando está ya en los últimos momentos en internación o en terapia intensiva, uno de los primeros elementos que sostienen y que ayudan a sostener a la persona que sufre es precisamente poder estar ahí, poder estar cerca, poder tener un último contacto, estar acompañado, rodeado de familiares, de amigos, de gente querida. Y precisamente, y bueno, ni hablar luego al momento del fallecimiento, ¿no? Y en el momento de las exequias, el momento del funeral, y el modo en el que se dispongan de ese cuerpo. Ahí también es totalmente relevante el que sea un evento, no solo que se transite individualmente, sino grupal, acompañado de gente querida y significativa.
Entonces, bueno, esos elementos que son tan fundantes para atravesar momentos tan difíciles como estos son los que se ven precisamente alterados por las medidas de prevención y de cuidado que se han tomado a partir de la pandemia. Entonces, bueno, es un duelo muy específico y que se da en una situación social y global muy inusual también. Víctor, ¿vos no percibís que en esta época tan aciaga, ¿no?, que nos toca vivir, tenemos un contacto con la muerte, aun cuando no estemos contagiados? Tenemos un contacto cotidiano con la muerte, como ocurre únicamente o ha ocurrido únicamente en tiempos de pestes. ¿De qué manera pensás vos que esto afecta al individuo y al cuerpo social? Sí, así como lo mencionas, esta dinámica de la peste, de la epidemia, de la pandemia, es algo que no se había vivido de un modo tan global desde hace casi siglos, ¿no? Sí ha habido brotes mucho más focalizados o incluso más amplios, como fue en su momento la gripe aviar, el H1N1, pero nunca tomaron esta dimensión tan material en términos de cantidad de personas efectivamente contagiadas, cantidad de personas fallecidas, que ya en el mundo se acerca al 1.000.000 de personas, y sobre todo las medidas de aislamiento globales tan marcadas que han alterado todo, la cotidianidad. Entonces, sí, como mencionas, esta cercanía con la idea de la muerte, ¿no? Además, como vehiculizada de este modo tan difícil de ubicar, ¿no? Porque es un virus, pero es un elemento invisible que puede virtualmente estar en todos lados a la vez, que las personas lo transportan, no es algo que puede ser focalizado como que, bueno, solo pasa en este lugar o en este periodo temporal, sino que es como, es muy difícil ubicarlo, y eso hace que, bueno, que la angustia de las personas también se movilice, ¿no? También los factores de riesgo, saber que hay determinadas personas que por su edad o por sus condiciones de salud previas son más proclives a que su cuadro se empeore y que puedan fallecer, también genera una angustia mucho más movilizada que con respecto a otro tipo de enfermedades. Ahora, vos fíjate, Víctor, que en la Argentina hubo otra época que por un motivo totalmente distinto vivimos en peligro, que fue la dictadura militar, donde teníamos introyectados que en cualquier momento podían ingresar a nuestra casa, liquidarnos. ¿No hay un puente entre esa sensación que vive el argentino, el que tiene cierta edad, ¿no es cierto?, como para recordar ese momento, con cuando uno dice vivir en peligro? Ya vivimos en peligro otras veces. ¿Cómo lo pensás vos? Sí, a mí me parece que estas situaciones de conmoción social tan generalizadas en países que tienen una historia de haber atravesado traumas sociales y traumas históricos tan marcados como lo fue en la Argentina a partir de la dictadura cívico-militar, es muy proclive a que esa vivencia se renueve, ¿no? La vivencia de peligro, también de qué modo vivimos el tema de las medidas adoptadas por el Estado, ¿no? Considerando que en pos de proteger y de preservar la salud y evitar que colapse el sistema de salud, también hay mayor control social, mayor despliegue de las fuerzas de seguridad, que bueno, que todo eso en un país que ha vivido situaciones como las que vivió la Argentina, tienen una implicación. No obstante, nosotros en el CES pensamos, y sé que también psicoanalistas particularmente, que han sido siempre activistas de los derechos humanos, pensamos que hay una diferencia ética enorme en relación al rol que ocupó el Estado
en un momento histórico donde el mismo Estado se convirtió en una maquinaria de ilegalidad, Claro. Que en un Estado que toma medidas muy, muy enérgicas y que pueden generar como daños colaterales en términos de malestar, de agotamiento, Claro, de cierto... fíjate vos, yo creo que el Estado está haciendo lo que hay que hacer, lo que corresponde hacer. Acompaño absolutamente lo que está haciendo en este momento el gobierno. Lo que digo es que para el ciudadano es una situación de peligro que lo afecta, por eso lo vinculé con otras situaciones de peligro que hemos vivido. ¿Cuál es tu trabajo dentro del CELS? Sí. Ahora retomo esa idea que dijiste último porque me parece muy interesante también. Bueno, yo soy psicólogo forense y trabajo en el equipo de salud mental del CELS, que es un equipo que existe desde que se fundó el CELS hace ya 40 años, en 1979, y en nuestro equipo es interdisciplinario, hay otro de psicólogos, hay trabajadoras sociales, abogados, y tenemos dos líneas de trabajo fundamentales, una que es la más histórica, la que se hace desde el inicio del CELS, que es el acompañamiento a las víctimas de violaciones a los derechos humanos en sus procesos de búsqueda de justicia, tanto por los hechos cometidos durante la dictadura como violaciones cometidas en democracia. Y además tenemos una agenda más integral de litigio, investigación e incidencia sobre los derechos de las personas internadas en hospitales psiquiátricos en Argentina. Ese es mi trabajo. Y la situación... Quería retomar algo de lo que dijiste. Sí, cómo no. Lo último, que tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Como la vivencia de riesgo, además de un modo tan social y tan colectivo, que me parece que es interesante que lo compares con cómo podía vivirse el riesgo en la última dictadura cívico-militar, porque allí emergieron respuestas sociales muy distintas, ¿no? Algunas de mucha solidaridad, modos de cuidarse, de protegerse, y otros también muy ligados a romper el lazo social, ¿no? Esa idea de que, bueno, al que le pasa algo en la dictadura es porque algo habrá hecho. Algo habrá hecho. Claro, que ahora es distinto porque al estar un virus, digo, es distinto, es parecido, porque un virus en principio parece que fuese algo tan biológico que nadie puede hacer nada para enfermarse, pero a la vez también hay mucha moralidad que se despliega sobre la conducta de los otros, ¿no? Hemos visto cómo entre vecinos ha habido situaciones de mucha violencia cuando algunos reclaman o reprochan las conductas de otros vecinos, como que los ven como un peligro, ¿no? Como que los vecinos, los cercanos, se empiezan a convertir como un agente peligroso. Lo cual es bastante, la palabra me sale bastante facho, ¿no? Utilizar esto. Han perseguido a gente de la salud que está arriesgando la vida por esa misma gente que los persigue, ¿no es cierto? Víctor, te agradezco mucho esta conversación, te felicito por tu trabajo y te mando un abrazo. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Bien, lo escucharon y volvemos al teatro, al cine en este caso, a la literatura, y ver qué nos cuenta este actor que es Horacio Peña. Lo vemos. Hola Osvaldo, gracias por la invitación. Bueno, estoy aprovechando la cuarentena para releer, así que voy a recomendar un libro que acabo de terminar, que es Moisés y la religión monoteísta y otros ensayos acerca del judaísmo y el antisemitismo de Sigmund Freud. Un libro realmente controversial por la teoría que trae a cuento Freud, en donde obviamente la cruza con el psicoanálisis acerca del hombre Moisés y del monoteísmo en el mundo. Y las películas, voy a recomendar dos películas de Bong Joon-ho, el director coreano. Una se llama El Expreso del Terror, no dejen de verla, a pesar del título que parece otra cosa. Y la otra es Madre. Dos fantásticas películas, realmente maravillosamente hechas. Disfrútenla y muchas gracias. La semana pasada estuvo con nosotros Miriam
Lewin, hablando de su trabajo como defensora del público. Pero Miriam Lewin ha escrito varios libros, pero hay un libro que me resulta conmovedor, me resulta impactante, y uno cuando lo lee dice, ¿puede ser posible que todo esto nos ocurrió, que todo esto lo vivimos? Este es el libro, que el título es muy fuerte, Putas y guerrilleras, Miriam Lewin, Olga Warner. Quien sabe de lo que hablo y quien no sabe se lo cuento, por supuesto. Estamos hablando de mujeres sometidas a la tortura, mujeres que vivían en los lugares como la ESMA, por ejemplo, es decir, campos de concentración clandestinos. El nivel de lo que cuenta no es únicamente para pensar la historia coyuntural de un país, es también para pensar hasta qué grado, hasta dónde el ser humano puede destruir, ensañarse, convertir al otro en una cosa con la que se puede hacer lo que quieras. Texto conmovedor, pero yo sinceramente desearía que lo leyeran en los colegios secundarios, por ejemplo, porque es una manera de entender muchas conductas del presente y muchas reacciones que tenemos en el presente en relación con ese pasado que fue la dictadura cívico-militar. Y fue la dictadura cívico-militar porque, como en el caso de Ana Frank, también un vecino podía delatarte, más allá, por supuesto, de la barbarie inaudita que cometieron los militares en ese momento. Así que recomiendo este libro extraordinario, pero muy, muy duro. Cambio de tema y me voy a algo mucho más alegre, si se quiere, que es el Martín Fierro, hecho por un elenco de gente muy, muy joven, convocados especialmente para esto, y desde el miércoles 19 de agosto hasta el sábado 22 de agosto inclusive, esta versión de Claudio Gallardú, que es alguien que tiene mucha experiencia en el género circense. Y en esta ocasión lo que se intenta es revivir ese género que fue fundador del teatro argentino. Lo podés ver en Cervantes Online. Allí te vas a encontrar con este espectáculo. Y te puedo asegurar que la vas a pasar muy, pero muy bien. Paso a otro espectáculo distinto, probablemente distinto, que va por otro lugar, pero no por eso menos recomendable. Me refiero a Cuando me lo ibas a contar, en signo de pregunta. Cuando me lo ibas a contar, con dirección de Lautaro Perotti. Lo podés ver hoy desde las 8 de la noche hasta las 12. ¿De qué habla? Raúl, después de atravesar momentos muy duros, porque pierde a su mujer, cree poder rehacer su vida. Y bueno, todo lo que ocurre en esas instancias dolorosas, fuertes, a través de muy buenos actores, Andrés Ciabaglia, Noelia Balbo, y el texto y la dirección es de Perotti. Lo podés ver el domingo 16 a las 6 de la tarde. También, por supuesto. Es decir, hay vida en la web. Siempre hay vida en la web. Preferiríamos, por supuesto, no hace falta que lo repita, preferiríamos ir al teatro. Pero bueno, también
preferiríamos abrazar a nuestros seres queridos, también preferiríamos comer con amigos, todo eso. Pero en este momento, lo mejor que puedes hacer es protegerte y proteger. Por eso a mí personalmente me indignan tanto los anticuarentenas, antivacunas. En serio, te juro que me indignan. ¿Pero por qué me indignan? Porque mienten, porque son ignorantes y porque por supuesto que cada uno puede hacer con su vida lo que quiere, por supuesto, siempre y cuando no perjudique al otro. Entonces, en este momento podés emprender la lectura de La montaña mágica de Thomas Mann, podés leer las obras completas de Borges, podés leer los nuevos autores que suelen ser fascinantes, podés hacer eso. Y dentro de un tiempo, a lo mejor no tan lejano, podremos volver a los besos y a los abrazos que tanto nos gustan. Terminó el programa, nos reencontramos en 7 días, por supuesto, en este mismo horario en la televisión pública. Muchas gracias por elegirnos.